enseñanza de hoy se llama la oración antes, durante y después de la cruz. Escuche, se llama la oración antes, durante y después de la cruz. Vamos a descubrir aquí que el Señor Jesucristo no dejó de clamar en ningún momento. Él no dejó de orar como muchos tienen por costumbre, hermano. Amén. Y para hablar de Jesús y sus discípulos, mantenga allí la lectura, ya la vamos a leer cuando yo le diga. Quiero recordarme de un hecho histórico para mí. Quiero recordar algo de cuando niño yo aprendí a orar, y créanme que he hecho un poquito nada más distinto para enseñar a mis hijos a orar. Y lo que quiero contar es que mi papá, cuando yo era niño, a todos nosotros, los 6 hijos, nos arrodillaba allí en su cama. Imagínense 6 muchachitos de 7 años o 10 años para abajo, hermano. Nos llevamos 1 año, 2 años, 1 año, 2 años, así nos llevamos. 6 muchachos, papá y mamá, orando arrodillados a esa edad, hermano, que ni llegábamos arriba a donde termina el colchón. Y papá nos enseñó a orar y mamá, arrodíllense a orar. Y en medio de esa oración nosotros, de verdad, yo no tenía una conciencia de a quién le estaba orando yo, ni con quién estaba hablándole yo, hermano. Yo lo que sabía era que si yo no oraba me iban a dar un cocacho ahí, un cocorrón. ¿Quién vive? Óigame. Y allí papá decía: quien abra los ojos, ya sabe. Tú no podías abrir los ojos durante la oración que te estaba entrenando. Escúcheme. En ese momento mi papá y mamá estaban construyendo un carácter de oración en nosotros. Por supuesto, es como cuando aprendemos a comer, es como cuando aprendemos a caminar, es como cuando aprendemos a hablar. Amén. Entonces estábamos entrenándonos en lo que era la oración. Eso lo entendimos mucho después, querido hermano. Óigame, nos levantábamos de allí con las rodillas rojitas. Hay veces que no podíamos ponernos nada, ni las chancleticas allí debajo de las rodillas, ni una almohada. Y si nos veíamos y comenzábamos a reírnos porque nos daba risa cuando papá y mamá hablaban lenguas. A veces hasta imitábamos las lenguas que hacían. Si papá decía amén, amén, o sabaquicha, nosotros, hermanos, la imitábamos y nos reíamos porque nos parecía algo chistoso. Pero hoy, después que ya yo soy hombre y sobrevino el Espíritu Santo de Dios y entendí lo que era la oración, no lo que me dicen por allí, porque yo creo que ya es momento de que dejemos de vivir lo que nos enseñaron de la oración, que es hablar con Dios. Usted le pregunta a cualquier hermano qué es orar y te va a decir hablar con Dios. No. Tienes que experimentar, tienes que avanzar en la oración. Yo creo que la oración es más que eso. Yo creo que la oración es una relación. Es una relación muy avanzada, donde tú te adentras en una dimensión sobrenatural, donde Dios te alimenta, donde Dios te enseña, donde Dios te corrige, donde Dios te protege, te alimenta. Es el todo, es el respirar de nuestras vidas. Si tú estás de acuerdo, di un gloria a Dios, un aleluya conmigo. Ya basta de esa oración de niño repetitiva que tú agarras a cualquiera y le preguntas qué es la oración y no sabes. Y vemos a Jesús antes de morir en la cruz, que los discípulos, queriendo aprender a orar, le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque hemos visto que Juan enseña a sus discípulos a orar. Yo no sé si tú le has dicho a tu pastor que no sabes orar. Yo no sé si tú le has dicho a tu hermano que tú no sabes orar. Yo no sé si te da vergüenza aceptar
de que tú no sabes orar. Pero si estos hombres que entendían la doctrina, que entendían todo lo que era su constitución de la palabra del Señor, la ley mosaica, le pidieron y se humillaron ante Dios diciéndole: enséñanos a orar porque no sabemos orar. Es necesario que hoy en día nosotros tomemos esta enseñanza para decirle al Señor: Señor, estamos haciendo algo mal en la oración, enséñanos a orar. Oh, aleluya. Eran niños en la oración, y hay una semejanza de la historia que te estoy contando con los discípulos. Era cuando yo estaba niño que papá nos enseñaba a orar. Asimismo Jesús, antes de ser crucificado, les enseñó a orar. Y muchos repetimos: sí, es como decir el Padre Nuestro que estás en los cielos. Ese tipo de oración creo que ya está trillada. Sabemos que tenemos que venir al Señor con acción de gracia. Sabemos que tenemos que adorarle, porque tú no vas a pedirle a alguien si tú no le adoras primeramente. Eso ya lo sabemos. Yo voy a hablar con aquellos que quieran subir de nivel su oración. Yo quiero hablar con aquellos que quieran entrar en este tipo de oración atrevida con Dios. Mateo capítulo 5, 44, amado pastor Franco. Amén. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ok. Después del nivel de oración del Padre Nuestro, nos conseguimos en el capítulo 5, 44 de Mateos, que el Señor le dice y le enseña un parámetro en la oración más allá. Y también lo vamos a ver en el Padre Nuestro, que dice: así como tú perdonas nuestras ofensas, nosotros también perdonamos. Pero el Señor en todas las oraciones, hermano, antes de ser crucificado y después de resucitado, escúchame, nunca deja de hablar de amar a los enemigos y perdonar al prójimo. En toda su oración lo vas a ver. Es difícil, escúcheme, es difícil arrodillarte y orar cuando sabes que tienes algo en tu corazón. Y me llama la atención porque dice: con aquellos que son tus enemigos. Y dicen: con aquellos que te ultrajan. El sinónimo de ultrajar es una ofensa pública, escarnio, insulto. Es una humillación a la moralidad y honor del hombre. Y sabes algo, y todo esto es hecho con violencia. Eso significa ultrajar. Y dice que nosotros amemos a quienes nos ultrajan. O sea que en el nivel de oración que Dios te quiere meter es que tú entiendas que antes de tú tomar la cruz, sabes que estás viviendo un hecho importante. ¿Por qué? Porque tienes que amar lo que estás haciendo. Y a quien que te está aborreciendo, el que está metiéndote el pie, el que te está ultrajando, el que te está difamando públicamente, el que te le ha levantado un escarnio, el que te da insultos, el que te humilla diariamente. Aleluya, gloria a Dios. Jesús ya venía entrenando a los discípulos para que cuando a ellos le tocara predicar el evangelio, ya el Señor, antes de ser muerto en la cruz del Calvario, el Señor ya lo estaba entrenando a que: mira, cuando te golpeen, cuando los aserren, mira, cuando los quemen y los frían en aceite, cuando los desmiembren, mira, cuando los escupan, cuando le den despiedrada, ustedes tienen que amar a todos estos hombres. Hoy Dios nos está diciendo que la oración correcta es que vengamos a amar a todos los que nos hacen bien y los que nos hacen mal. Estoy diciendo que esto no es para todo el mundo. Yo creo que se acabaron los aplausos, se acabaron los gloria a Dios, se acabaron los aleluya. Oh, aleluya, gloria a Dios santo. Marcos capítulo 11, 24 al 26. Dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ok, el segundo paso de la oración antes de la cruz es que tienes que orar creyendo para que puedas recibir. Pero hay gente que cree y ora sin perdonar. Ay, hermano, escúchame, tú tienes mucha fe para orar, pero Dios sabe que dentro de ti hay una fe sobrenatural. Por eso Dios le está hablando a aquellos que quieran avanzar en la oración, de que no es solamente que creas poderosamente, sino que también te saques lo que tienes, ese rencor, esa ira allá adentro. Dice, si tú vienes a traer una ofrenda y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, di, ve y pídele perdón y luego trae tu ofrenda al Señor. Entonces tienes que detenerte, tienes que comenzar a creer. Y después de creer tienes que analizar si hay alguien que tú ofendiste. Y allí es la verdadera oración. Vamos con Juan 16:23 rapidito. Amén. Aleluya, gloria a Dios. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, mira. El tercer paso de la oración antes de la cruz es pedir. El primero es amar a vuestros enemigos. El segundo es orar creyendo. Y el tercero es pedir. Pero que hay algo interesante en Juan 23 y 24. Dice que estaban allí con Jesús y que hasta el momento no habían pedido nada. O sea que ellos no solamente no tenían un nivel de oración, sino que en ese momento no le había sido revelado que tenían que pedir a través de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo allí le dice, no me han pedido nada. Oiga, hay unos que pedimos que parecemos, hermanos, unos ciegos. Y en este momento los discípulos no habían aprendido a pedir nada. ¿Sabes algo? Esto me recuerda una pequeña historia de un niño. Un niño que llega a una dulcería y el niño tenía esas ganas de crecer. Y le dice el papá, mira, toda esta dulcería es mía. Pide lo que tú quieras. Me asombró que la historia cuenta que el niño no pidió un caramelo. Él no se fue por la golosina que más le llamaba la atención, o la chupeta, o el chicle, o el chocolate. Él sencillamente le dijo al padre, yo quiero toda la dulcería. El papá se sorprendió y le dijo, wow, no pediste ni siquiera un caramelo, estás pidiendo toda la dulcería. Bueno, yo te la voy a dar. Esto tiene que enseñarnos a nosotros, hermanos, que pedimos cosas pequeñas. No sabemos pedir porque pedimos mal. ¿Sabes algo? Dios es el dueño del mundo, de las dulcerías, del mundo entero. Tienes que aprender a pedirle al Señor. No pidas migaja, aprende a pedirle al Señor. Hay gente que pide la oración conforme y le dice al Señor, Señor, dame lo que tú quieras, dame lo que sea. Tú no eres lo que sea, hermano. Tú no eres lo que sea y te lo voy a demostrar. En el capítulo 17 de Juan, no lo voy a leer, usted lo lee allí en su casa. El Señor Jesús hace la mejor oración que yo he podido leer o escuchar. El capítulo 17 completo es donde Jesús, antes de morir en la cruz, ora por sus discípulos. Es allí donde el Señor le dice, Padre, yo he estado con ellos, lo que tú me diste, yo los he guardado. Y todo cuanto me has dado, yo lo he protegido. Solamente aquel que se quiso perder, se perdió. Pero Señor, ¿a
donde yo voy, yo quiero que ellos también estén. Pero mientras que yo voy contigo, ellos se van a quedar en el mundo. No te pido que lo quites del mundo, solamente te pido que los guardes. Escúchame. Y dice, y así como tú y yo somos uno, yo quiero que ellos sean uno conmigo, dice el Señor. Yo quiero que ellos se amen. Yo quiero que ellos sean perfectos. Óigame, cuando yo leo el capítulo 17 de Juan, a mí me da algo en mi interior. ¿Sabe por qué? Porque yo veo algunos pasos allí y veo a Cristo como el gran intercesor. Yo veo la definición de la vida eterna. Yo veo la oración de la restauración de su gloria pasada. Yo veo la oración especial por la iglesia. Yo veo ahí como Jesús guarda y ora por los santos. Yo veo allí como Jesús ora para que la iglesia sea consagrada y pura. Yo veo como Dios ora por la unidad de la iglesia. Y yo veo como Dios desea exaltarnos cada día, cada día, cada día. Oh, santo. Hermano, y dice, no solamente a ellos, sino a los que ellos han de predicar y hayan de creer en mí sin que me hayan visto. ¿Sabes algo? Ese soy yo. Ese eres tú. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no le vimos, sino que creímos y nos arrodillamos ante Él diciéndole, Abba Padre, Abba Padre, estamos en este lugar adorándote y glorificándote. Oh, santo es el Señor. Vemos cómo es un nivel de oración donde te toca interceder arduamente. Y vemos la oración antes de la cruz en el Getsemaní, hermano. Eso está en Mateo capítulo 26, del 36 al 46. Vamos a leerlo, Pastor Franco. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ok, la oración del Getsemaní es una oración clave para nosotros, hermanos. Es la oración en medio del sufrimiento. Es la oración donde nos anuncia una muerte. Es la oración más afligida y necesaria que tenemos. Yo creo que es la oración donde es obligatoria para todos nosotros. Todos sabemos que vamos a morir, pero déjame decirte que la anteposición de la muerte es peor que la muerte misma. Eso quiero decirte, que es como que tú sepas que vas a morir de una enfermedad grave y te toca vivir 1 año, 2 años, 3 años o algunos meses sabiendo que te vas a morir. Muchos dicen, yo quiero morirme de una vez y ya. Ese nivel de agonía, ese nivel de
saber que se iba a morir lo estaba viviendo Jesucristo. Y yo creo que algunos de nosotros hemos vivido este tipo de oración similar. Es la oración donde todos lo hacemos, hermano. Es donde nos acomodamos. Es donde a lo último queremos hacer la oración que no hicimos en toda la vida. Lo queremos hacer al final de la muerte. Pero vemos que Jesús no fue así. Jesús desde el momento que nació entendió lo que era la oración. La oración era la comunión, era la relación con el Padre. Era la única manera en que ellos hablaban. Muchos quieren ver en la transfiguración qué decía el Señor. Oye, los eruditos van y dicen, vamos a ver cómo examinamos aquí. ¿Qué quiere decir el Señor? Cuando se transfiguraban, quieren buscar lo más misterioso, quieren entender lo más profundo. Pero lo más sencillo y la respuesta de la oración es que Dios está allí escuchándote en todo momento. Es que Dios está allí interesado antes de tu muerte. Es que Dios está escuchándote en medio de la necesidad. Es que Dios te escucha cuando tienes problemas. Es que Dios te escucha cuando estás alegre. Es que Dios te escucha, Él sabe. Y vemos aquí que hay una oración para que no entren en tentación. Y le dicen, oren por vosotros mismos. Pedro, levántate para que no entres en tentación. Ya te lo dije, Pedro. Luego se va y dice que va y viene 3 veces y lo consigue todavía ellos cansados y dormidos. Eso significa que en medio del sufrimiento siempre tenemos una oración constante. Cuando nos pasan situaciones como las que están pasando en Venezuela, es allí donde somos más constantes en la oración. Señor, mira lo que está pasando. O cuando está al borde de la muerte de nuestros hijos o un familiar, es allí donde estamos constantes. Es constante en la oración, es donde venimos al Señor día y noche y no le dejamos. Pero Dios necesita decirte hoy que Él sabe de qué cosa tú tienes necesidad. Pero sabe que Él necesita que tú abras tu boca y se lo digas. Él sabe que Venezuela está clamando y ya Él dio la respuesta a Venezuela. Ya Él dio la respuesta a tu vida, a tu familia. Dice que Daniel oraba 3 veces al día creyendo. Y en el momento en que Daniel se dispuso a orar, dice que el príncipe de Persia, un espíritu destructor, hizo obstáculo a la oración. Pero Daniel por 40 días insistió en la oración. Y cuando viene el ángel y le dice, oye Daniel, desde el momento que tú lo hiciste, desde ese día que tú entraste en oración, ya fue dada la respuesta. Pero hubo algo, un obstáculo que lo quería hacer, pero ya fue destruido. Déjame decirte que no has perdido el tiempo. La oración que tú le hiciste al Señor hace 5 años. Hoy te digo que no has perdido el tiempo de la oración que le hiciste al Señor hace 1 semana llorando. No has perdido tu tiempo hoy cuando viniste a la iglesia y comenzaste a pedirle al Señor por algo nuevo. Desde ese momento que tu corazón se inclinó a entenderte con el Padre, desde ese momento ya Dios inclinó su oración a ti. Dime tú, ¿qué padre no quiere escuchar a su hijo pidiendo auxilio? ¿Qué padre se niega de amar a su hijo cuando sabe que está en problemas? Cuanto más nuestro Dios poderoso, que ha venido hoy para aliviarnos, que ha venido hoy para decirte, yo te he escuchado, sueño de gloria. Yo te he escuchado, sueño de gloria. Sigue clamando, no te detengas en el primer día. Sigue el segundo día, sigue la semana, sigue el mes, sigue los 40 días, porque la victoria ya la tienes tú. Oh, santo es el Señor. La oración durante de la cruz, cuando estaba allí crucificado, hermano, fue tremenda. Cuando nuestro Señor estaba allí, Él no dejó de orar. Él no olvidó su relación con el Padre en medio de los clavos.
en medio de los latigazos, Él no olvidó de comunicarse con el Señor. Tal vez le decía: esto es lo que tú quieres, aquí estoy recibiendo los golpes. Esto es lo que tú quieres, Señor, está bien, estoy recibiendo los clavos. Esto es lo que tú quieres, como me injurian. Oye, el pastor le dice a usted hoy: mire, para que vengas a limpiar, y ya te pones bravo. Es como si fuera la peor cruz, como si te estuvieran metiendo los clavos. Alábalo y disimula. El día que el pastor te regaña, te pones rebelde y pones la trompa más grande que el negro de África, así. Y se te olvidó las otras oraciones que el pastor hacía por ti, por tu familia, o los hermanos o los ministros que estamos aquí. Se te olvidaron todas las oraciones buenas que el Señor hacía, pero en el momento que te toca corregirte, se te olvida comunicarte con el Señor. En el momento que estás bravo y tu carácter se levanta, en ese momento ya no te importa la cruz. ¿Sabes algo? Allí en medio de la cruz estaban gente que comieron de los panes que el Señor multiplicó. Él oró por los panes y se multiplicaron, y allí estaban muchos que habían comido de esos panes. Él oró por muchos sordos, ciegos, paralíticos, lunáticos, mancos, endemoniados y otros muchos. Él oró y le hizo todo esto, y allí se encontraba Él orando al Padre solo. Oh, santo. Él oró en el desierto, Él oró por Lázaro, Él oró antes de la cruz, y en medio de la cruz siguió orando. Mateo 27, 46, y después el versículo 50 dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Lucas 23, 34 y 46. Yo quiero que tú levantes tu mano hoy, querido hermano, mientras que escuchas esta palabra. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Sabes algo? Ahí con tus manos levantadas, quiero que cierres tus ojos allí para que recibas esta palabra. Allí en su dolor y en su sufrimiento, Él no dejó de clamar por ti. Cada suspiro fue por ti, querido hermano. Cada oración que dijo: Señor, Señor, no me desampares. Ahí estaba el Padre. Dios sabe cómo está tu condición hoy de tu oración. Él sabe allí con tus manos levantadas cuánto tiempo tienes tú sin orar. Pero ¿sabes algo? Él sigue suspirando por ti, diciéndote: no importa, yo te voy a levantar. Yo voy a levantar en ti un poder de oración. Voy a convencerte de que tienes que avanzar en la oración, de que no importa lo que pase a tu cuerpo, a tu vida, a tu alma, yo estoy contigo en tu último suspiro, iglesia. Yo estoy contigo, querido hermano. Yo estoy contigo, querido pastor, te dice el Espíritu Santo hoy. Oh, sacatrabara que te besheba acá. En el último suspiro dijo: Señor, perdónalo. Hoy el Señor te dice: Él te perdona por los pecados que hayas cometido. En el último suspiro dijo: Señor, Señor. En el último suspiro le dijo: Señor, en tus manos estoy. Yo quiero que tú le digas al Señor hoy: Señor, estoy en tus manos. Y clamó y expiró. Puedes tú, en medio de tu respirar, darle un aleluya al Señor. Puedes darle una palabra de agradecimiento al Señor por la oración que ha hecho por ti.
Oh, aleluya, aleluya. Esta oración dimensionada para nosotros ahora no solamente es pedir, sino es perdonar. Ahora no solamente es perdonar, sino creer. Ahora no solamente tenemos que orar cuando sintamos al Señor, sino cuando también o tampoco le sintamos. Tenemos que orar en medio de esa fe y entregarnos ante Dios clamando: henos aquí, henos aquí, henos aquí. Termino así diciendo: la oración después de la cruz. No hay registro. Oh, Santo Espíritu. Hay un mover lindo aquí del Espíritu Santo, hermano. Yo siento que el Espíritu Santo está hablando a algunos en sus mentes y en sus corazones. La oración después de la cruz no se registra mucho. Dice que Jesús estuvo unos días con los discípulos y se les presentó a algunos. Pero hay una referencia importante chiquitica que dice que camino en Maús se consiguió a dos hombres hablando de los acontecimientos que habían pasado. De ese Jesús resucitado, ese que había muerto, Jesús de Nazaret, había muerto allí. Ellos venían hablando y el Señor se les aparece en medio de la conversación. Y ellos le dicen: ¿de dónde eres tú que tú no sabes todas estas cosas? Y le contaban las maravillas, y dice que cuando el Señor les hablaba, dentro de ellos ardía un fuego. Ellos invitan al Señor, los que iban camino en Maús, y le dicen: ven con nosotros y posa. Y dice que comiendo con ellos, dice que el Señor partió el pan. Y cuando partió el pan y comenzó a hablar, en la época o en la cultura judía, cuando tú partes el pan, agradeces al Señor. Entonces yo creo que una de las oraciones que hizo el Señor después de la cruz fue: bendecir los panes para ti y para mí. ¿Sabes algo? Mientras que partió el pan, dice que los ojos de ellos se abrieron y dijeron: este es Jesús. Y en el momento desapareció, instante al momento, en su propia vista desapareció Jesús. Se fueron corriendo a hablar todas estas cosas. Yo me imagino, estábamos comiendo, Él estaba orando por nosotros y hubo un poder manifiesto. Déjame decirte que como evidencia te voy a decir que después de la resurrección del Señor, ahora nos toca a nosotros orar. Lo que está diciendo el Señor es que ya ahora te toca a ti orar. No lo has entendido, te lo voy a enseñar mejor. ¿Sabes algo? Ya cuando papá no está, ya cuando mamá ya no está, me toca orar a mí al Señor. Te lo voy a explicar mejor. Mira. El Señor ahora les decía a ellos: mira, ya yo me fui, ya yo me voy. Ya ustedes saben que ya yo voy de partida. Ahora todo lo que yo hice, la oración es antes de la cruz, durante de la cruz y después de la cruz. Les toca a ustedes hacerlo. Te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti, me toca a mí hacerla. Hoy hacemos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Orar por perdón, multiplicar los panes, orar por los enfermos. Hoy hacemos orar por la iglesia, orar por la unidad de la iglesia, reprender demonios. Y se me vino una pregunta. Yo decía: Señor, ¿será que tú dejaste de orar? ¿Será que ahora en el cielo tú dejaste de orar? ¿Sabes algo? Ya Dios no necesita la oración con el Padre, porque lo tiene cara a cara, face to face, lo tiene ahí cara a cara, lo tiene. Y ahora intercede por nosotros como un abogado. Le dice: papito, mira, aquí están las huellas. Oh, santo es el Señor.
Oh, santo es el Señor. ¿Sabes algo? Así también va a ser con nosotros. En el momento que vengamos y veamos al Señor en su presencia y seamos arrebatados, ya no necesitamos orar. Ahora le veremos cara a cara tal como Él es. Ahora tendremos una relación de frente a frente. Ya no necesitamos orar porque ahora le vemos tal como Él es.